Estamos otra vez los jueves naturalistas haciendo una grabación preciosa en Acinipo. Nos encontramos a las puertas de este monumento con Pilar Delgado, que es arqueóloga, que nos va a hacer un recorrido y nos va a dar una serie de explicaciones de todo lo que podemos encontrar y adivinar en este terreno. Pilar, ¿qué te parece la propuesta que te hicimos de hacer una visita? Pues hombre, ¿qué me va a parecer? Extraordinaria, porque pienso que Acinipo la conoce todo el mundo, pero está mal conocida. Y entonces las visitas guiadas y creo que son necesarias para que conozcamos de verdad el patrimonio que tenemos. Bueno, pues a continuación nos ponemos en marcha. Bueno, pues la visita la comenzamos habitualmente en las cabañas. En términos generales se conoce a este espacio como Acinipo, pero en realidad Acinipo es el periodo que corresponde a época ibérica y a época romana. Si nos salimos de ese periodo, tanto hacia atrás como hacia adelante en el tiempo, se llama Ronda la Vieja. De hecho, todo este espacio, la gente que del terreno lo conocemos por Ronda la Vieja. ¿Por qué se llama Ronda la Vieja? Pues porque en el siglo XVI hay un erudito local que piensa que en un momento dado esto fue la primera ronda y en un momento de la historia se traslada a lo que es la actual ronda. Negativo, porque aquello era Arunda y esto era Acinipo en época romana. Como he dicho, las cabañas pertenecerían a ese periodo en el que se llama esto Ronda la Vieja. Las cabañas son de la edad del bronce y de la edad del hierro. Estamos hablando ya del periodo de prácticamente la protohistoria, que luego desembocaría en el Oppidum ibérico, que fue Acinipo en su momento, y en la ciudad romana que hoy conocemos. La curiosidad que tienen estas cabañas es que hay cabañas de planta circular y cabañas de planta rectangular. Las rectangulares ya son más nuevas. Eso ya te está dando una idea de lo que significa urbanizar o por lo menos planificar un terreno. Las cosas circulares se convierten en un sitio anárquico, porque tú vas colocando la cabaña pues conforme te va apeteciendo, como aquel que dice. Sin embargo, en el momento que se convierten en espacios rectangulares, ya invita a una organización. Y entonces ya estamos hablando de que tenían un sentido de la organización de su espacio, de su territorio, etc. Luego, la ciudad de Acinipo, ya la que conocemos es de época romana. Con respecto a Ronda, para introducir un poquillo el tema, Ronda era una aldeíta comparada con Acinipo. Si tenemos que poner alguna comparación, más o menos esa sería la comparación. Con respecto a las cabañas, deciros que fue lo primero que se excavó en Acinipo, que se excavó en los años 80. Lo excavó el profesor Pedro Aguayo de la Universidad de Granada, y posteriormente lo que conocemos de la ciudad romana se excavó en los años 2000. El término de las excavaciones, porque en los años 80 excavó aquí Mariano del Amo, si no recuerdo mal, que también fue cuando se hizo la restauración del teatro. Ahora mismo nos encontramos en Las Lomas. Tengo que comentaros que la visita se hace conforme al itinerario que propone la guía. La guía propone un itinerario simple, normal, que es: hemos comenzado en las cabañas, visitamos la Domus, que es donde estamos en este momento, teatro, termas y a su templo. Pero propone otro itinerario que es mucho más largo y que eso podría ser motivo de otro programa si queréis, en el que vamos hasta el punto geodésico, vemos parte de las canteras y vemos una laguna
que se supone que se forma allí en la zona sur del yacimiento, y en la que en un primer momento pensaban que estaba el foro. Vieron un hueco en el suelo y dijeron, caramba, o está el anfiteatro. Pensaban que había un teatro y un anfiteatro. Aquello circular, pues ya está. Cuando empezaron a excavar descubrieron que no, porque se inundaba desde aquí. Pero también se dieron cuenta de que el primer intento de teatro lo hicieron allí. Y como se les inundaba, desistieron y entonces lo hicieron en la parte alta. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en una ciudad romana, este teatro tan exento de la ciudad es una variante extraña, porque suelen estar, digamos, en el centro cívico, lúdico y administrativo de la ciudad. Y en este caso se encuentra el teatro en la otra punta. Y dices tú, pero ¿por qué está este teatro ahí? Pues precisamente porque buscaron un espacio donde ellos convenían, pero les salió rana. Pincharon en agua, vamos, básicamente. Y entonces no pudieron hacerlo allí. El teatro tiene una capacidad, ahora lo veremos allá arriba, de 2.000 personas. Así que calcúlale pues, 3.000, 4.000 personas. Es un núcleo muy importante de población. Hombre, para ese momento, para sí. ese momento, ¿no? Sí. Y era más grande de los Arunda. Por supuesto que sí. Es decir, que Ronda era aún más pequeña que... Bastante más. Hay un hecho incuestionable por el que sabemos que Acinipo era una ciudad importante con respecto a Ronda y con respecto a algunas del cerca, y es que Acinipo, moneda, acuña moneda. De Arunda no hay nada, no tenemos constancia de que tuviese moneda. Por lo menos de las intervenciones que se han hecho hubiera salido, inclusive aquí se han encontrado monedas de cástulo, de obulco, porque es como el euro. Tú tienes un euro alemán, un euro francés, el euro está circulando. Pues las monedas en Roma circulan por todo el imperio independientemente de la ceca. La ceca puede estar en Acinipo o puede estar en Cástulo, en Linares. Da igual que tú vas a pagar con un euro francés o un euro griego, porque la moneda está circulando. De Arunda no se sabe que hubiese moneda. No se han encontrado en un sitio monedas en el que el topónimo de Arunda aparezca. Como veis, esto que tenemos circundando, que por aquí le llamamos majanos, no son restos de edificaciones, de construcciones de la propia Acinipo, que se han ido acumulando porque esto fue una zona agrícola. Y las criaturas que estaban por aquí, pues cogían su arao y se topaban con un montón de piedras que las iban acumulando para poder hacer sus labores. Claro. Entonces, que hay restos de la ciudad, los tenemos en superficie, y eso significa que debajo tiene que seguir habiendo. Con respecto a las ciudades romanas, que es lo que estaba comentando, todas se articulan en torno a dos ejes fundamentales, el cardo y el decumano. Cardo norte-sur, decumano este-oeste, y casi todas se articulan así. Justo en el centro de las dos suelen poner el foro. Cuando se hicieron las excavaciones en los años 80, el arqueólogo dedujo, porque hizo el trazado del cardo y el decumano con respecto a la mesa en la que nos situamos, dedujo que se encontraban aquí, que el foro era justo detrás nuestra. Pero él no contó, este espacio tiene alrededor de 30 hectáreas, pero la ciudad ocupaba 15. Entonces, claro, él contó 30 y no 15. Si contamos con que la zona construida o la zona que interpretamos como ciudad tenía 15, el foro nos sale allí. ¿Y entonces esto qué es? Porque construcciones hay. ¿Qué es esto? Estamos ante dos casas de época romana. Domus, la Domus A y la Domus B. La de arriba tiene la características de la casa propia romana, un patio en torno al que se articulan las demás instalaciones. Los restos de laderos que vemos allí corresponden a lo que en su día fue un larario. El larario se excava en los años 2000. Un larario es, siempre pongo el ejemplo de la película Gladiator, no sé si la habéis visto. Bueno, pues la película Gladiator, el señor tiene, en un momento de una escena de la película, saca una bolsa y saca unas figuritas de barro y las coloca en una especie de pequeño altar que tiene en su casa. Eso es un larario, que son los protectores de la familia. El nombre larario viene de los dioses lares.
muchas veces simbolizan los difuntos que has perdido y que los llevas siempre contigo, esa figurita, y cuando llega a tu casa la pones, le pones una velita, como se sigue haciendo en muchas casas ahora, más o menos. Ese horario que, como os digo, se excavó en los años 2000, se perdió en 2014. No fue la culpable la mala conservación, ni el mal estado en el que... porque hicieron una conservación provisional y se quedó en provisional. Y entonces, esa no fue la culpable, fue la ciclogénesis explosiva, ¿vale? Tengo que deciros que era el único horario que había en Andalucía. Quedan fotografías, obviamente, porque los arqueólogos cuando intervenimos tenemos que documentarlo todo, porque la arqueología es destructiva. Entonces todo tienes que documentarlo, pero se perdió. Bien. Con respecto a la casa de abajo, es una casa diferente. Se sale de los cánones de lo que es la casa romana en sí, porque se articula en un gran pasillo y se articulan ciertas habitaciones. Tú antes has dicho de que el teatro se ponía en el centro. Digamos en una zona central. Y que este está fuera de sitio de costumbre. Sí. ¿Cabe la posibilidad de que detrás del teatro, es decir, por esa zona haya más construcciones, o ahí terminamos? Ahí acabamos porque hace así, ¡pum!, un corto. Claro. Lo único que tenemos debajo, que algunos han querido asociar con la Acinipo, pero bueno, están las cosas tal, es una mina de agua que hay en la zona que se llama Los Villalones. Hay un cortijo que se llama Cortijo de la Mina. Y es una mina parecida a la que existe en Ronda de época medieval, que está en el Tajo. Horadamos y buscamos agua. Pero, claro, Acinipo tiene agua, per se. Entonces, no sabemos exactamente si esa mina tiene que ver con Acinipo o esa mina tiene que ver con alguna serie de villas romanas que existiesen en los alrededores, que algunas sabemos que existen, porque en torno a lo que nosotros estamos viendo, más de uno y más de dos cortijos de los que desde aquí estamos visualizando son antiguas villas romanas. Pensad que es una zona de campiña y que la propia moneda de Acinipo es la espiga y en el reverso tenemos la vid. Está señalizando lo que básicamente cultivasen en esta zona. Y hoy en día, precisamente, seguimos viendo prácticamente lo mismo. Vemos las viñas, sobre todo, que ahora están en auge, y cereales. ¿Verdad? Oye, Pilar, quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Hay pruebas de que esta moneda haya circulado y, por ejemplo, encontradas en Roma o algo? En Roma no lo sé, pero en ciudades de la Bética sí. Sí. ¿Aparecen monedas de Acinipo en otras ciudades? Sí. Igual que aquí aparecen de otros sitios. Sí, porque por ejemplo, si vais al Palacio Mondragón, veréis que hay en la sala de Roma hay una serie de monedas y muchas de ellas se han encontrado aquí en Acinipo, y veréis que hay monedas de otras ciudades como por ejemplo Cástulo. Y monedas de Acinipo hay en otros lugares, sí, en Málaga por ejemplo aparecen algunas.